Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad hablaremos sobre Las uvas de las iras del escritor John Scalzi, que publicó en 1939 su obra. Esta historia se relata de una forma, por decirlo, diferente, porque casi a la mitad del libro se puede ya entender e interpretar de lo que se va a tratar la historia, ya que al principio no es tan entendible y podría decir como un poco confuso en el cual sería el contexto de esta historia. Bueno, la historia sigue a la familia de Huat, que se ve obligada a abandonar su granja en Oklahoma debido a la sequía y a la pobreza durante la Gran Depresión. Se sabe que mediante el viaje de los Huat hacia California se convierte como un símbolo de esperanza mediante la desesperación en un país que estuvo pasando una crisis económica. A lo largo de todo este contexto de la historia, el escritor Scalzi presenta una crítica a la injusticia social y económica, mostrando la explotación de los trabajadores migrantes y las dificultades que enfrentan esas familias pobres durante esta época, teniendo en cuenta que su narrativa es emotiva, poderosa, con descripciones que detallan y sumergen al lector, en la dura realidad de esta época. La obra aborda temas como la desigualdad, la codicia, debido a las descripciones que nos va narrando este escritor sobre la dignidad humana y la lucha por un futuro mejor, utilizando también en sus técnicas narrativa la metáfora visuales, el simbolismo, en la cual este escritor trata de ofrecer una reflexión profunda, como se puede decir que como ver al lector, en la cual ofrece una visión crítica y humana de la Gran Depresión, dejando una huella perdurable en la literatura estadounidense. Bueno, hablando ya en el contexto de esta historia, casi en el primer capítulo, porque son 30 capítulos, en el primer capítulo se presenta una descripción detallada y súper precisa sobre el ambiente del Oaxaca. O sea, es como que nos da la opción de recrearnos este lugar, en la cual que yo realmente no conocía, donde la tierra que ha sido devastada por la sequía y la Gran Depresión se introduce a Tom Watt, quien acaba de salir de la prisión y regresa a su hogar. También en el capítulo 2 ya ahí se puede entender que John se encuentra con Jim Casey, que era un ex predicador que ha perdido su fe, y también ambos deciden viajar juntos en busca de un trabajo y mejores condiciones, y es donde llegan a la granja de Tom, y descubren que su familia se ha mudado. También es donde se va conociendo la familia de Joe y cómo es que han sido desalojados de su granja debido a la sequía y los desalojos forzados. Los Joe de esa forma tratan de emprender un viaje en su viejo camión hacia California en busca de empleo y una esperanza. Y es donde este escritor nos narra de una manera muy detenida toda esta historia. Durante ese viaje, la familia y yo se tiene al final de un campamento improvisado donde conocen a algunos otros inmigrantes y escuchan historias de sus dificultades que eran similares a las que ellos estaban pasando. Y es donde ahí llegan a conocer a Zaira Wilson, que es una mujer embarazada cuyo marido, su marido conviviente, estaba enfermo. Luego los Dios llegan al primer campamento de los inmigrantes en California, llamado Huelpat. Los nombres eran bien raros que por a mí me dificultan un poco pronunciarlos, pero en fin, ya, siguiendo en el contexto. Se encuentran viviendas más seguras y mejores condiciones de vida, pero como que ahí hay mucha competencia por los trabajos y también debido a la explotación. Ya casi creo que en el capítulo 6, Tom y Kais abandonan a la familia Joss para encontrar trabajo en otro lugar, mientras tanto que Waypat, la familia logra encontrar un empleo en una plantación de duraznos. Sin embargo, esas condiciones de trabajo son duras y el salario
es bajo. También teniendo en cuenta que en esta trama habla mucho sobre la economía y esta guerra de la Gran Depresión que había sucedido en esa época, teniendo en cuenta que esta es una obra que trata de conmover al lector y también darle un poco de, por decirlo así, dar a conocer estas vivencias que surgieron durante ese año, en los años 30, 1939, que fue publicada esta obra. Bueno, siguiendo, luego cuando Tom y Kyle encuentran empleo en una plantación de algodón y se reúnen con Joe, Kyle se convierte en un líder y defensor de los trabajadores inmigrantes, lo cual causa conflictos en los, por decirlo, no inmigrantes, sino terratenientes que están dentro de este trabajo, en la cual luego en el campamento de West se enfrentan las dificultades cuando llega una tormenta y es donde se inundan las tiendas y se destruyen las cosechas. También se sabe que Joy pierde su empleo y se ven obligadas a partir nuevamente en busca de otro trabajo. Y es donde en cada capítulo nos narra cómo las circunstancias que tuvieron que pasar poco a poco. Luego ya casi en el capítulo 9 se centra ahí cuando la familia Joe se encuentra con un grupo de inmigrantes y que están en huelga, y es donde Tom se une al movimiento y se enfrenta a la violencia policial, y durante la cual casi resulta muerto. Tommy se venga matándole a los policías, pero era como que ya, yo lo vi como que era necesario entre comillas, pero a la vez para mí no. Y es donde cuando lo leí, este libro antes de salirme del contexto, ese libro me llamó mucho la atención porque yo no soy de las de leer en forma virtual, pero esta vez por temas ya que no conseguiste el libro, pero la verdad yo sí les recomiendo leer. Lo leí en Play Libros, que me recomendaron, que era una aplicación súper buena, y la verdad le recomiendo para el libro porque tienen 524 páginas, pero ya casi en el original, obviamente el libro ya de bolsillo pues, tiene algo de 500 o 497 páginas nada más. Pero bueno, continuando ya casi en el capítulo, algo del capítulo 10, es cuando Tom se esconde en un campamento clandestino y con otros inmigrantes porque se trata de esconderse de la justicia. Bueno, la familia Joe finalmente llega a ese campamento donde encuentran cierta estabilidad y esperanza, pero igual tienen que ir de acuerdo a cada capítulo, tienen que enfrentar dificultades y desafíos en la cual es su lucha constante en sobrevivir. Y es donde que ahorita que están viendo muchas guerras así, muchos conflictos, es lo que se asemeja incluso esta sociedad. En uno de los capítulos que a mí más me gustó, y bueno, entre el contexto de esta historia y la trama, es cuando casi la familia de Joad y otros inmigrantes que trabajan intentan adaptarse a las dificultades y las condiciones del granadero de Howard, y donde miles de personas, bueno, tienen que vivir en condiciones sobrepobladas y con escasez de alimentos. Y a pesar de estos desafíos, la familia Joad encuentran solidaridad y apoyo mutuo entre los demás ocupantes de ese granero. Y es donde ahí nos damos cuenta cómo brinda un sentido ya de comunidad y esperanza para esta familia. También ya cuando tratamos de interpretar que ahí habla sobre esta historia, sobre la lucha de la supervivencia, cuando la familia que estaba en el granero del Howard, donde se escaseó el alimento y la enfermedad son una constante principales de ahí. La desesperación, el hambre que genera incertidumbre entre los residentes se vuelve ya un poco más precaria. Teniendo en cuenta que ya en el capítulo casi último está donde se presenta Royce y Fart,
Royce y Sharon, bueno, ¿cómo se pronuncia? La hija de los Judd da luz a un bebé muerto en el granero de Howard, y la desesperación, desabastecimiento y el dolor que experimenta la familia son palpables, ya que a través de esta tragedia y esta trama se suman las dificultades que se están presentando al futuro. A pesar de la angustia, surgen de cierta manera una compasión y solidaridad entre esos residentes. Ya casi para la parte final de esta historia se puede observar que ese capítulo que a mí la verdad me impactó, y yo caí como que de tantos libros que he venido leyendo entre este ciclo, y que leer Las uvas de las iras es como un contexto que realmente, y de lo que estaba acostumbrada y ya como que me había adaptado, es nuevo, y creo que Las Vírgenes decía, por ahorita que estoy leyéndolo, es como que esos escritores creo que nunca deben ser olvidados, porque ya en la parte final de ese capítulo trata de finalizar de una manera con un acto de generosidad por parte de Ross, en la cual amamanta a un hombre hambriento y debilita que está al borde de la muerte. Bueno, ese gesto de sacrificio y compasión muestra la resiliencia y la humanidad de la familia Judd, así como también su capacidad para encontrar la esperanza y la dignidad en medio de la adversidad. Creo que esta historia habla más sobre la adversidad y todos estos obstáculos que tuvieron que ir sobreviviendo en cada capítulo esta familia. Hay una parte donde que en el libro a mí me gustó por decirlo, en ese fragmento donde decía que las compañías poderosas no sabían que la línea entre el hambre y la ira es muy delgada, o sea que se asemejaba, teniendo en cuenta también que en los ojos de la gente hay una expresión de fracaso, y en los ojos de los hambrientos hay una ira que va creciendo. En sus almas las uvas de la ira va desarrollándose y creciendo, y en algún día llegará la vendimia. Y es donde creo que yo no entendía la obra, por qué eran las uvas de la ira, y es donde ya casi ya en medio de la historia es donde te cuenta, y en los ojos de la gente hay una expresión de fracaso, y en los ojos de los hambrientos hay una ira que va creciendo, y en sus almas las uvas de la ira va desarrollándose y va creciendo, y en algún día llegará la vendimia. Y así, con esta frase en donde se refleja el título de esta historia, se puede entender que este libro es, aparte de lo que refleja el sacrificio, la compasión, la resiliencia, la dignidad humana, todo esa crisis económica que se evidenció en esos años, es una muestra de esperanza ante las adversidades de la vida. Bueno, es así como termino, y los invito a leer Las uvas del aire. Gracias.